Buenas noches, bienvenidos a este último episodio del seminario Los Nombres de Cristo. Yo no sé cuál haya sido tu nombre favorito hasta ahorita, pero platícanos, ahí en los comentarios ponnos cuál ha sido tu favorito, cuál te ha ministrado más, cuál te ha servido más, con cuál te has identificado más. Y bueno, queremos leerte, ¿no? Hoy vamos a estar hablando ya de este último episodio sobre el nombre consejero. Jesús como consejero. La verdad es que preparando este estudio me encantó, ¿no? Fue muy interesante mirar lo profundo de ver a Jesús como consejero, porque suena muy simple, ¿no? Muy obvio el que, pues si es consejero es que da consejo, pero es muy interesante. Ahorita ya lo vamos a ir viendo. Yo sé que hoy Dios nos va a enseñar algo y vamos a comenzar orando. Cierra tus ojos. Dios, gracias. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tú estás interesado en que aprendamos, en que te conozcamos y te muestras a nosotros. Tú muestras tu corazón, tú abres tu corazón para nosotros y eso es un privilegio precioso. Enséñanos hoy. Enséñanos a través de tu palabra cómo Jesús, nuestro hermano, nuestro consejero, está ahí para ayudarnos y guiarnos en la vida como cristianos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Y es que la vida realmente está llena de consejos. O sea, día a día nosotros recibimos consejos incluso sin darnos cuenta, o damos consejos incluso sin darnos cuenta. Los consejos vienen a veces disfrazados como opiniones, como te cuento mi experiencia, no sé, a veces vienen disfrazados de instrucción, de enseñanza, pero de cualquier forma, ¿no? En cualquier forma en la que este consejo se presente, nuestra vida está llena de consejos y dependemos mucho de quién nos aconseja, de cómo nos aconsejan, cómo vamos construyendo nuestra vida, ¿no? Define mucho los consejos en nuestra vida. Yo creo que hay buenos consejos, increíbles consejos y consejos terribles, ¿no? Recuerdo hace poco mi sobrino, el más pequeño, Salomón, estaba yo haciendo tarea y él llegó y tía, vamos a jugar, no sé qué. Y yo no puedo porque estoy haciendo tarea y tengo que apurarme. Todo, ¿no? Muy responsable yo. Y él bien serio va y me dice, tía, ¿has reprobado? Y yo, no, nunca he reprobado. Y se queda pensando. Y me dice, deberías de reprobar para ver qué se siente. Fue un consejo, ¿no? Muy mal consejo, no lo tomen. Pero vamos, así vienen los consejos. Así de sencillo llega un consejo a nuestra vida. Y un consejo puede decidir entre si tenemos éxito o no. El consejo que yo decida seguir puede tener ese efecto, ¿no? De ser tan definitivo en el curso de nuestra vida. Por eso hoy vamos a estar hablando de Jesús como consejero, porque qué importante son los consejos. Vamos a leer Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí estamos hablando de Jesús, ¿no? Es la profecía de que Él vendrá a la tierra y uno de los nombres que dice se le va a dar es consejero. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús es un consejero? ¿Por qué se le atribuye este nombre? Bueno, hay muchas razones, vamos a hablar solo de algunas. Pero primero que nada, se le da este nombre a Jesús porque Él está completamente capacitado para ser un consejero. Él tiene todas las capacidades, las habilidades, los conocimientos, las virtudes, todo en Él está apto, es idóneo para dar consejo, para hacer esta labor de aconsejar a otros. Mira, vamos a leer Isaías 11:12. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está increíble este versículo porque aquí nos habla de todas esas
características, todas esas virtudes que van a estar con Jesús, que están con Jesús. Y habla de muchos tipos de espíritu, ¿no? Y a lo mejor parece un poco confuso en el sentido de que todos estos espíritus como que al final se relacionan y llega un punto en el que pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo, y vamos a ir desglosando un poquito cada uno de estos espíritus, a qué se refiere y por qué lo hacen a Jesús tan especial como consejero. Bueno, número 1, habla del espíritu de sabiduría. El diccionario nos define la sabiduría como el grado más alto de conocimiento. Es el nivel más alto en cuanto al conocimiento. Dice que es la capacidad para actuar con sensatez y prudencia. Y además dice que es la aplicación de la inteligencia. Ahorita vamos a ver qué es la inteligencia. Pero me llama la atención porque dice aquí que es la capacidad de actuar con prudencia y sensatez. Y esto no es la Biblia, esto es un diccionario. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y entonces esto tiene mucho sentido, porque el temor de Dios nos va a llevar a actuar con sensatez y prudencia. Una persona que teme a Dios es una persona que obedece a Dios, que hace su voluntad, que sigue sus principios, que está bajo sus mandamientos, lo que significa que es una persona que va a actuar con prudencia y con sensatez, es decir, con sabiduría. Tiene mucho sentido, nos checa bastante. Y entonces vemos que Jesús tiene este espíritu de sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el consejo que viene de parte de Jesús siempre tiene que ver o está enmarcado en el temor de Dios. No se sale de esos límites. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Nunca contradice la palabra. No puedo decir, el consejo de Jesús me dijo que hiciese esto que no está en la Escritura, jamás, porque entra dentro de esos parámetros que define el temor a Dios, dentro de esos límites del temor a Dios, de la voluntad de Dios, porque además el consejo de Jesús proviene del Padre. Y Jesús lo dice en repetidas ocasiones, cuando leemos los evangelios, Él mismo dice, el mensaje que yo les estoy hablando, esto que yo les estoy enseñando, no es mío, es de mi Padre, es de quien me envió. Por eso hay sabiduría en sus consejos. Ahora, ¿esto qué nos lleva a pensar o a considerar? Bueno, a que vale la pena hacer la pregunta, Jesús, ¿tú qué harías? Es el consejo o la pregunta más común que hacemos para pedir un consejo, ¿no? ¿Tú qué harías en mi lugar? Si tú fueras yo, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué piensas? Bueno, a la persona a la que definitivamente nos conviene hacerle esta pregunta, solicitarle un consejo de este tipo, es a Jesús. Jesús, ¿tú qué harías? Porque Él va a actuar dentro del temor a Dios. Y seguimos leyendo en el versículo y habla de otro espíritu, el espíritu de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia es la capacidad de entender, razonar, aprender y resolver problemas. Es el discernimiento y la aplicación del conocimiento. En este mundo donde hay un montón de información y de conocimiento y de datos, la inteligencia nos permite interpretarlos, discernirlos, ¿no? Saber cuál es cierta, cuál no, cuál me sirve, cuál no, y luego aplicarla, saber en qué parte de mi vida, en qué punto, de qué forma ese conocimiento aplica, se usa y sirve, ¿no? El conocimiento sin inteligencia no funciona porque no me permite aplicarlo, no me permite interiorizarlo y crear realmente algo que sea útil. Pero además hay algo interesante, que la inteligencia no tiene solamente que ver con mi mente, ¿no? Con el razonar, con el intelecto, sino que aplicamos la inteligencia a nivel sentimientos. O bueno, deberíamos, ¿no? Porque muy difícilmente aplicamos la inteligencia a nuestros sentimientos, pero de ahí nace este famoso concepto de inteligencia emocional.
¿Sí o no? Que hoy está súper de moda, pero que casi nunca usamos. La inteligencia emocional tiene que ver entonces con la capacidad de reconocer, apreciar y manejar mis emociones y las emociones de otras personas. ¿Sí? No solamente de actuar por lo que siento o por mi corazón, sino, bueno, usar la razón también, ¿no? Ir interpretando, ir percibiendo las emociones. Y eso es muy interesante, cómo la inteligencia es tan amplia. Ahora, vea lo que dice Filipenses 4:7. Se lo voy a leer en una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos, porque me gusta cómo habla en esta versión. Dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Y eso último me parece como wow, ¿no? Dice, apliquen la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, a su mente y a su corazón, o sea, a esa inteligencia que no sea la de ustedes, que sea la de Dios, porque lo puede hacer mejor que su mente humana. Está increíble, ¿no? Y eso es lo que pasaba con Jesús. Él tenía esa capacidad de aplicar el conocimiento de forma que le fuese útil. Todo lo que sabía, todo lo que él había vivido, experimentado, conocido, él tenía la capacidad de hacerlo útil en su vida, que realmente le sirviera. Él tenía esta inteligencia emocional que tanto nos hace falta, de poder controlar sus emociones, ¿no? De también saber cómo manejar la emoción que el otro está sintiendo para no meternos en problemas. Y vamos a ver el último espíritu del que vamos a hablar hoy, el espíritu de conocimiento. ¿A qué se refiere el conocimiento? Bueno, el conocimiento es básicamente la información, los datos. Todo lo que yo puedo recibir, ¿no? Ver, experimentar, información, datos. Y Jesús tenía, ¿no? Conocimiento. Pero aquí hay algo súper interesante. ¿Por qué habla de espíritu? El versículo de Isaías nos habla del Espíritu de Dios que reposa sobre Jesús. Y después empieza a enlistar los espíritus. ¿Por qué no solo dice inteligencia, sabiduría, conocimiento, sino espíritu de? Bueno, esa palabra espíritu, antes de cada una de estas capacidades o de estas virtudes, hace referencia a que tenían una procedencia divina, a que eran dones divinos, a que esto era algo sobrenatural. No era una inteligencia ordinaria humana como la de nosotros. No era un conocimiento de alguien que ha estudiado mucho y que sabe muchas cosas porque ha leído, porque ha indagado. No, era algo que provenía de parte del Padre. Era algo sobrenatural, eran capacidades divinas, eran espirituales, eran sobrenaturales. Y esto es lo que las hacía realmente especiales. Podemos ver, por ejemplo, en la historia de la mujer samaritana, esa mujer que llega al pozo donde está Jesús y después de un tiempo platicando con él, él le dice, oye, ¿sabes qué? Trae a tu marido. Y ella le dice, no, es que yo no tengo marido. Entonces Jesús responde, sí, es exactamente, ¿no? Tú has tenido 5 maridos y con el que estás hoy no es tu marido. Espíritu de conocimiento. Porque esa información que Jesús estaba teniendo sobre la mujer no la había adquirido en la conversación, no la había adquirido en el estudio, le había sido revelada. Y así podemos ver un montón de historias en las que Jesús hace uso de estos dones sobrenaturales, que no hay explicación de cómo Él podía llegar a ese razonamiento o cómo Él podía dar esas respuestas o cómo podía tener tal entendimiento o tal conocimiento. Bueno, es porque es algo sobrenatural. Y todos esos espíritus, que es el Espíritu de Dios, que está en Jesús, es lo que le permite ser el mejor consejero. Esos espíritus de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, por lo tanto, como dice el versículo, de consejo, de poder, es decir, que hay autoridad en esos consejos,
son los que lo capacitan, los que lo hacen completamente idóneo para el trabajo de consejero. No hay nadie más capacitado para el trabajo de consejero que Jesús. Y mira, vamos a ver cómo funcionan estos espíritus en conjunto, porque me encantó esto del Espíritu de Dios obrando así tan en conjunto en Jesús. La historia de la mujer adúltera, usted seguramente la conoce, está en los evangelios. ¿Y qué pasa? Que llegan con Jesús, mucha gente acusando a una mujer en adulterio y la quieren apedrear, ¿no? Porque eso es lo que dice la ley. Y bueno, ahí le preguntan a Jesús. ¿Qué podemos ver? El conocimiento. ¿Cómo funcionó aquí el conocimiento? Bueno, número 1 es que Jesús conocía la ley de Moisés, ¿cierto? Eso era conocimiento. Él conocía las tradiciones, él conocía la ley, él conocía la cultura del lugar, entonces eso era conocimiento. Pero también conocía la intención y los pensamientos de toda la gente que estaba ahí. Jesús sabía que la intención del corazón de la multitud no era precisamente buena. También conocía los pecados de todas las personas que estaban ahí, ¿cierto? Eso era conocimiento. Jesús sabía todo lo que ellos traían arrastrando, todas las culpas, todo el pecado. Seguramente, ¿no? Es posible que alguien más dentro de la multitud haya cometido adulterio, nada más que no se supo. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía si a lo mejor no llegaron al acto del adulterio, pero habían codiciado a una mujer, y la Biblia nos enseña que ya estamos ahí pecando, y Jesús conocía todo eso. Y después entonces entra la inteligencia. ¿Cómo va a aplicar, cómo va a usar todo ese conocimiento para resolver problemas, para llegar a razonamientos? Bueno, la inteligencia, el espíritu de inteligencia le permitió entender que la multitud lo estaba probando. Que realmente a la multitud no le importaba la justicia, no estaban ahí porque, cómo eran justos y querían justicia. No, ellos estaban ahí para hacer chisme, ¿no? Para probar, para ver qué respondía Jesús, para ver si se equivocaba o no. Esta parte de la inteligencia también lo llevó al razonamiento de que si la mujer era pecadora y merecía la muerte, entonces todos los que estaban ahí, que eran pecadores, porque Jesús conocía sus corazones, también merecían ser condenados de una u otra forma, merecían la muerte. Jesús sabía que todos tenían cosas que les condenaban, que les creaban culpa. Y la inteligencia le llevó a apelar a esa conciencia de la multitud y decir: quien esté libre de culpa, entonces lance la primer piedra. Porque él sabía que no había nadie allí que se sintiera libre de culpa. Y ahí empezó a resolverse ya todo este problema, ¿no? Y después viene la sabiduría, preciosa la sabiduría, porque la sabiduría le lleva a buscar la voluntad de Dios para la vida de esta mujer. Actuar bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no muera el pecador, sino que se salve. ¿Sí? No quiere la muerte del que peca, sino que se arrepienta y que se salve. La sabiduría le llevó a actuar bajo el temor de Dios, y el temor de Dios le llevó a mirar hacia la salvación. Y por eso le dice a la mujer: vete y no peques más. Y ahí está nuestro consejero, haciendo uso del Espíritu de Dios en él, para llegar a una solución, para llegar a un consejo que a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido. Es increíble, ¿no? Dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuestro consejero tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Los quieres? ¿Los necesitas? Acércate a él, a tu consejero. Ahora, estas capacidades que lo hacen un gran consejero, ¿no? El que él tenga escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia, también lo convierten en un increíble maestro, en el mejor maestro. Y un maestro suele ser un buen consejero, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque un maestro es experto en una materia. Entonces,
lo que ocurre es que, bueno, es muy bueno dando consejos en esa materia porque la conoce, porque es un experto. Entonces uno va y pide consejo a un maestro respecto a la materia, ¿no? Si yo necesito consejos de matemáticas, bueno, voy a acudir a un profesor de matemáticas. Y así. Eso mismo ocurre con Jesús. Jesús es experto en el tema. ¿En qué tema? En el que tú quieras. No hay nada que Él no conozca o que Él no entienda. Jesús es experto en el tema, entonces lo convierte en el indicado para aconsejarte, porque Él es experto. Ahora, a veces pensamos, ¿no?, que Jesús solamente aconseja o que solo podemos recibir consejos de Él como de cosas de iglesia, ¿no? Como del ministerio y del servicio y de la salvación, pero de las cosas como más ordinarias de la vida, de la escuela, del trabajo, a lo mejor no tanto. Y no es cierto. Jesús es experto en el tema, cualquiera que sea. ¿Recuerda esa historia donde están sus discípulos intentando pescar y no han pescado nada? Y después llega Jesús y les aconseja que ¿qué? Que echen las redes, ¿no? Hasta en cierto lugar, les dice hacia dónde tienen que hacerlo. ¿Y qué pasa? Logran una pesca increíble. Porque Jesús puede aconsejarnos cómo pescar. Es experto en el tema, entonces pregúntale lo que quieras. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, que yo tenía una tarea, ¿no?, difícil. Y de verdad yo ya había intentado hacerla y no me salía. Entonces yo me fui a dormir, ya como desesperada. Dije, no, ya que se quede así la tarea. Me fui a dormir, pero lloré, ¿no? Yo le dije, ay Dios, ayúdame todo. Y de verdad, yo me dormí y en el sueño, yo recuerdo perfectamente verme resolver el problema. Era un problema matemático. Entonces yo recuerdo perfectamente que resolví el problema y vi la respuesta a ese problema. Entonces me despierto al día siguiente y rápido anoto todo lo que yo había visto, pues yo creyendo que esa era la respuesta porque no había forma. Y efectivamente, ¿por qué Jesús es experto en el tema? Pregúntale, atrévete. Mira lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me encanta. Es precioso porque yo me puedo imaginar lo delicioso que debe haber sido estar parado frente a Jesús enseñando. Siempre es riquísimo tener un buen maestro. Bueno, imagínense tener a Jesús ahí enseñando. Y entonces la gente está maravillada. Y dicen algo clave. Es que Él tiene autoridad. Como maestro, cuando enseña, Él tiene autoridad. ¿De dónde? ¿De dónde venía esta autoridad? ¿De dónde proviene la autoridad con la que Jesús, nuestro maestro y consejero, nos enseña? Bueno, número uno, proviene del Padre. Que Jesús mismo lo dice, ¿no? Yo vengo en el nombre del Padre, ¿no? Él es el que me envió, Él es el que me da la autoridad, el mensaje proviene de Él. Entonces, quien le da esa autoridad es el Padre. Además, esa divinidad que Él tenía aún aquí en la tierra siendo hombre, y bueno, ahora pues Él sigue siendo Dios. Eso le da la autoridad, pero además... Y lo dice cuando leemos el final de este versículo, su autoridad venía de su vida, cosa que no pasaba con los escribas. Usted lea las historias, que la fama que tenían estos hombres escribas, ¿no? Por eso nadie les creía, porque enseñaban, pero hacían una cosa y eran canijitos. Entonces, pues no había autoridad. Pero Jesús tenía no solo la autoridad de su Padre, no solo la autoridad de que Él era Dios, sino la autoridad que su vida como ser humano, como hombre, le daba. Su testimonio respaldaba sus enseñanzas y eso le daba autoridad. Y esto nos lleva a una tercera razón de por qué llamamos a Jesús consejero. Porque Él fue hombre. Jesús nos entiende. Porque Él pasó por lo mismo que nosotros estamos viviendo. Él estuvo aquí, en este mundo, siendo un hombre, en un cuerpo de hombre. Jesús fue hombre.
Y desde esa perspectiva que le ha dado ser hombre, Él nos aconseja a nosotros. Él sí me entiende. ¿Qué dice en Juan 17? La oración de Jesús por sus discípulos. Es hermosa esa oración, pero es increíble cómo leemos esa oración sintiendo la pasión, ¿no? De Jesús, de orar diciendo, es que ellos están en el mundo, pero no son del mundo, así como yo estuve en el mundo, pero no soy del mundo. O sea, los entiendo perfectamente. Sé que no los van a querer como a mí no me quisieron. Yo sé lo que significa estar en este mundo y no pertenecer a este mundo. Sí lo sé, los entiendo. Y por eso Él es increíble como consejero, porque nos entiende. ¿Sabe? Él nos aconseja como hermano mayor. Y yo no sé usted, pero el consejo del hermano mayor es más rico que el de una autoridad. ¿Sí o no? Pedir consejo a un hermano mayor es menos intimidante que ir a pedirle consejo a tu papá o a tu mamá. Yo tengo una hermana mayor y una hermana mayor, y entre nosotras nos es mucho más fácil contarnos las cosas que ir y decirle a mi mamá, oye, me pasó esto, hice esto, ¿qué me aconsejas? Pues no. Me es más fácil, me siento más identificada, tengo más confianza, más libertad con mi hermano. Eso pasa. Jesús es nuestro hermano mayor, y desde esa perspectiva de que Él es el hermano mayor y de que por lo tanto Él nos entiende porque Él fue hombre, Él nos quiere aconsejar. ¿Sabe algo que es riquísimo de pedir consejo a un hermano mayor? Es que un hermano no juzga. El consejo de un hermano mayor nunca viene con un juicio. El consejo del hermano mayor es amor, viene con ese deseo de, sí la regaste, sí te lo dije, pero pues ya no importa, ¿no? Arreglémoslo. Eso mismo pasa con el consejo de nuestro hermano mayor. No viene acompañado de un juicio, siempre nace de un corazón de hermano que nos ama y que nos entiende y que intercede por nosotros con el Padre. Es precioso, ¿no? Y última razón, que además nos lleva al segundo nombre del que vamos a estar hablando el día de hoy. Jesús es llamado consejero y además es el mejor consejero porque Él es la verdad. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después vemos también en Juan 14:6, este versículo muy conocido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algo interesante notamos en estos versículos. Jesús no dice, yo conozco la verdad, yo sé la verdad. Dice, yo soy la verdad. Él es la verdad. No es que posee la verdad, es que Él es la verdad. Y habla de una verdad, Jesús, la verdad, un camino, un consejero, una verdad, Jesús. Esto es loquísimo en nuestros días. Complicado porque hoy en día este concepto de la verdad ha quedado devaluado por completo. Ya no hay verdad. Ya no aceptamos que hay verdad. Hay perspectivas. Hay matices. Hay opiniones, hay lo que te acomoda, lo que es mejor para ti, pero verdad ya no hay. Y Jesús está diciendo todo lo contrario. Dice, yo soy la verdad. Una verdad, una única verdad, un único camino. Dígame, ¿desde cuándo la verdad dejó de ser algo absoluto? ¿Cuándo? Porque estamos en un mundo lleno de verdades parciales, ¿no? Ya nada es absoluto. Todos tenemos ese derecho y además esa facilidad de opinar, de dar nuestra versión de la verdad.
Nos sentimos con la capacidad de aconsejar a otros, pero también nos sentimos con esa libertad de escuchar todos los consejos, recibirlos todos y armar nuestra propia versión, nuestro propio consejo. Lo que hoy en día abundan son consejos, son opiniones. Y ahí está uno buscando en internet consejos para bajar de peso, ¿no? Y ahí viene. Consejos para mejorar mis calificaciones, y ahí vienen los consejos. Consejos para que me salga bien el arroz, todos los consejos, ¿cierto? Consejos para todo, y luego consejos absurdos, pero que de igual forma aceptamos. Estamos llenos de consejeros por todos lados. Es un mundo lleno de consejos, de sugerencias, de perspectivas, de experiencias, pero nada asegura ser la verdad y mucho menos absoluto. ¿Cierto? Nada. Y en medio de este mundo del yo opino, considero, yo creo, a mí me parece, desde mi perspectiva, por mi experiencia, Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Se da cuenta la seriedad? No es un yo opino, yo creo, te sugiero. Jesús dice, yo soy la verdad. Él se levanta en medio de este mundo donde todos tienen una opinión, o donde todos tenemos una creencia, algo que pensamos que es correcto, y se levanta y dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Ningún hombre puede darnos garantía por sus consejos. Nadie. Ni siquiera podemos hacernos responsables de lo que aconsejamos. El consejo es algo como, yo te sugiero, yo creo que estaría bien, espero te sirva. Pero allá tú, ¿cierto? No podemos garantizar que nuestros consejos van a funcionar, no podemos hacernos responsables de lo que estamos opinando, aconsejando o sugiriendo. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, sí hay garantía en los consejos de Jesús. Dios dice, aquí está mi Hijo, el que cree en Él, el que cree en sus consejos, el que sigue sus consejos, no se va a perder, va a tener vida eterna. Jesús nos ofrece una garantía eterna por sus consejos. Él sí dice, si sigues mi consejo, funciona. Jesús sí se hace responsable de lo que aconseja. Él sí puede. Es increíble eso, ¿no? O sea, ¿cuánto peso tiene el consejo de Jesús? ¿Cuánto peso? ¿Cuánta formalidad, cuánta seriedad hay en el consejo de Jesús que Él puede decir, la garantía es la eternidad, la garantía es eterna? Increíble, ¿no? Vamos a leer esta historia. Ya leímos el final de esta parte de la historia, pero vamos a leer cómo inicia. Mateo 7, vamos a leer del 24 al 27. Es la historia de los dos cimientos, ¿no? Ese hombre que construye su casa sobre la roca y el otro que no la construye sobre la roca. Vamos a ver qué dicen estos versículos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús nos dice, te ofrezco mis consejos para que hagas el cimiento de tu vida. Pero tú decides.
oyes mis consejos y sobre eso construyes tu vida o no, y construyala donde quieras, sobre los consejos de otros, sobre la opinión de otros, sobre tu propia opinión, pero si construyes sobre mis consejos, si tú pones ahí los cimientos, yo te aseguro que no se derrumba tu vida. Yo te aseguro que no se cae, no importa qué tormenta venga. O sea, otra vez, garantía. Garantía de que eso dura. Garantía de que funciona, garantía de que es eterno. Jesús dice, mi consejo es fiel, es eterno, es verdadero, y te aseguro que si confías en él, tu vida no se derrumbará. Pero ojo, esto suena precioso, pero ¿por qué nos es tan difícil? Volvemos a lo que hablábamos hace un rato, porque no nos gusta lo exclusivo, lo absoluto. Es que sí quiero el consejo de Dios, pero si de repente no me parece como muy bueno, voy a buscar otro consejo y a lo mejor encuentro algo mejor. Y entonces no estoy construyendo realmente sobre el consejo de Jesús, ¿no? Estoy haciendo yo ahí un híbrido de consejos, una cosa rara. Así no funciona. Solo puede haber un cimiento. O tomas el consejo de Jesús completo, todo como es, o no lo tomamos. Porque si no, no funciona. No es el consejo que me acomoda o no es como me acomode ahí. No. Es el consejo de Jesús porque Él es la verdad. No hay otra. Se trata de exclusividad cuando se trata de cimentar nuestra vida en el consejero. El consejo de Jesús viene con esa cláusula. Para que funcione, no es negociable y es absoluto, es exclusivo. Si no, no funciona. No funciona. No es como si yo empezara a construir mi casa con tabiques, pero luego se me acaba, entonces le pongo tantita madera, luego se me acabó, pues le voy a poner cartón y luego lámina. Pues no, aunque empecé con un concreto sólido, pues si lo de arriba está así como raro, eso no va a funcionar. Es todo o nada. Y eso es donde, ya no nos gusta tanto. Porque sí, es una realidad que a veces la verdad nos va a doler, nos va a incomodar. Sí, es una realidad que a veces el consejo de Jesús no es lo que vamos a querer escuchar, pero esa es la verdad, eso es lo que funciona y eso es lo que tenemos que hacer. Y es difícil, claro que sí. Pero volvamos a lo que hablábamos. Hay garantía para esos consejos. El Padre mismo responde por esos consejos. Dice, aquí está mi hijo, crean en él. La garantía de que eso es efectivo, de que eso funciona, de que eso es la verdad, de que poner la esperanza ahí no defrauda. Es lo que tenemos con Jesús como el consejero y la verdad. Recuerda, construir tu vida sobre el consejo de Jesús te asegura que no se va a derrumbar. No se va a derrumbar. Qué precioso, ¿no? Ahora, quiero ir cerrando con esto porque ya vimos, precioso, Jesús el consejero, Jesús la verdad, y entendemos todo esto, pero ¿cómo? ¿Cómo llego a ese consejo? Yo le voy a contar que por mucho tiempo yo tenía este conflicto, ¿no? En mi vida en que mis papás son mis pastores también. Entonces, qué difícil, porque era como, yo quiero un consejo de un pastor, pero ellos son mis papás, entonces no está tan padre y yo nunca me acercaba a ellos, ¿no? Como a pedir consejo. Y yo siempre me sentía como desprotegida en esa área, ¿no? De que yo necesito un mentor, yo necesito alguien que me aconseje, porque pues la gente tiene a sus pastores y aparte tiene a sus papás, pero yo no. Y esa siempre era mi lucha y yo oraba, no, Dios, dame un mentor y todo esto. Y llegó un punto en que Dios me enseñó esto. Es que sí es cierto que necesitamos maestros y pastores y mentores humanos, pero ¿para qué quieres
otro consejero si tienes a Jesús. Tú no necesitas un consejero porque me tienes a mí. Y eso calmó mucho mi corazón, ¿no? Eso calmó mucho mis ansias, ¿no? De un consejo, de una cobertura. Porque yo dije, yo tengo a Jesús. ¿Qué más quiero? Y no me malinterprete, yo no estoy hablando de que usted no busque a sus líderes, a sus pastores, al consejo de un mentor, de su cobertura espiritual, claro que no. Al final lo que los pastores, los líderes hacen es acercar el consejo de Jesús a nosotros, ¿no? El consejo de un pastor no es su propia opinión, es la opinión que viene en la Biblia, es la opinión de Dios, es el consejo de Jesús, son solamente ese intermediario que nos conecta, pero a lo que voy es que usted y yo tenemos a Jesús, ¿qué más queremos? Porque a veces andamos como hambrientos, ¿no? Buscando en todos lados un consejo y preguntando a todo mundo y buscando la opinión de todos cuando tenemos a Jesús. Nuestro hermano mayor, nuestro maestro, nuestro consejero, la verdad. Lo que Él diga, tenga la confianza de que eso va a ser bueno, que le va a ir bien. Hay momentos en la vida que uno tiene tanta ansiedad, ¿no? Tanta preocupación, que dice, es que si me equivoco, cosas malas, muy malas van a pasar. Y entonces ahí es donde empezamos, ¿no? A buscar y a ver tú cómo le hiciste y tú qué harías, no sé qué. Ahí está Jesús. Y tenga la confianza de que si usted sigue ese consejo, le va a ir bien. No se va a equivocar. Así que yo aprendí eso. Es que hay que cerrar los oídos a veces al montón de opiniones y de consejos y de perspectivas que hay a nuestro alrededor y enfócate en el consejo de Jesús. ¿Para qué quieres otro? No necesitas más. No necesitamos más. Y la segunda cosa con la que quiero concluir es, hay que estar dispuestos a defender, a cimentarnos, a pararnos en la verdad absoluta. En este mundo donde ya nadie quiere defender una verdad, ¿no? Porque es muy criticado, nosotros no. Jesús es la verdad y es el único camino. Y lo que Jesús enseña que está mal y se acabó. Y lo que Él enseña que está bien y punto. Y tenemos que ser valientes para defender esa verdad así. No es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Y sí creemos en que eso es la verdad y eso así es. Nos guste o no, hay que ser valientes. ¿Le parece si oramos? Yo quiero hoy orar, porque si usted se siente así en esa situación de necesito un consejo, ¿no? Y está buscando a lo mejor por tantos lados y tiene esa ansiedad de es que me voy a equivocar y no sé qué hacer. Usted tiene a Jesús. Usted tiene a Jesús y no necesita ningún otro consejo. Señor, yo quiero hoy pedirte por todas esas personas que están en esta ansiedad, que están pasando angustia, porque no saben cómo actuar, qué decisión tomar, qué camino elegir, porque sienten que se van a equivocar, porque sienten que nadie les entiende, que nadie entiende su situación. Señor, pido por todas esas mujeres que hoy sienten que no tienen con quién hablar, que sienten que no tienen a quién contarle lo que están viviendo, porque te tienen a ti. Señor, hazle sentir cómo su hermano mayor está ahí cerca de ellas, escuchándoles. Por todos esos niños y esos jóvenes que no tienen alguien que les dé dirección en sus vidas, porque tienen a su hermano mayor, tienen a Jesús, su maestro y su consejero. Sacia nuestros corazones con esa convicción de que tenemos a Jesús y no necesitamos ningún otro consejo. Señor, pido por fe, por la convicción de que obedeciendo el consejo de Jesús, obedeciendo tus consejos, no nos vamos a equivocar. Que hay garantía en tus consejos, que hay garantía para la obediencia a tus consejos.
por todos esos varones que hay dudas sobre cómo construir, sobre cómo cimentar sus casas, sus familias, porque encuentren que el cimiento está en el consejo sabio de Jesús. Que si ponen ahí el cimiento de sus hogares, no se va a derrumbar. Y también hoy quiero orar, pidiéndote por valentía para todos los cristianos de México y del mundo, todos los cristianos que hoy estamos viendo esa transmisión, para defender que Jesús es el camino y la verdad, el único. Señor, que no nos engañe el mundo con esas verdades a medias, que el mundo no nos intimide, haciéndonos creer que somos inflexibles, no, que tengamos convicción de que tú eres la verdad y el camino y que vamos a defender y vamos a creer en ello y vamos a vivir en base a eso, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que estén ahí comentando sobre lo que hablábamos al inicio, cuál fue su nombre favorito, cuál les sirvió más. Es interesante, ¿no?, que podamos ahí hacer esta retroalimentación. Y bueno, fue un placer estar todo este tiempo con ustedes en este seminario. Estén atentos de las siguientes actividades que se vienen. Ya sabe que el domingo nos vemos también en nuestra transmisión, y a los jóvenes tenemos transmisión este sábado a las 8. Por favor, no te la pierdas, invita a alguien y nos vemos el sábado.